Buenas tardes. Esta cita que estamos cumpliendo de nuevo este martes para estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas, contándoles algunas cosas, se vuelve hasta cierto punto como algo que emociona, que mueve el poder compartir algo de lo que se va aprendiendo a lo largo de estos cuantos años de medicina. Mm, es por lo menos gratificante encontrar que cuando se hacen los cambios no solamente funcionan en algunos grupos específicos, sino que la gran mayoría, por no decir todos, de alguna manera cuando hacen cambios en su alimentación ven resultados, sienten ese cambio que se va dando. Y eso es lo que finalmente queremos que ustedes sientan en su vida, eh, en contra de todo lo que pudiera parecer lógico para el negocio. La idea es muy sincera, es que esperamos que no se necesiten remedios, que no se necesiten medicamentos, que sea más la excepción que la regla, que finalmente podamos compartir más bien conocimientos y poder mirar cómo se mantiene, cómo se preserva, sobre todo en situaciones como la que estamos atravesando, el, la integridad de la salud. Y es por medios realmente sencillos, muy simples, que requieren tan solo algunos mínimos esfuerzos que igualmente hacemos lo posible por disminuírselos, por pensar, por esquematizar lo que pensamos que se debe hacer para facilitarle esa labor tan simple y tan compleja a la vez de la que hablamos de comer bien. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan acompañando cada martes. Estaremos en este ciclo donde vamos a hablar de distintas enfermedades, 4 ciclos, iniciando con este de hoy, para hablar de aquellas enfermedades que, como les comentábamos, son las que más afectan, lo que más hace que la gente muera o se mantenga en enfermedades crónicas, porque finalmente uno dice, bueno, está bien, me muero, como algunos dicen, de algo me tengo que morir, pero lo más triste es estar dependiendo de una cantidad de medicamentos y sin ninguna perspectiva de mejorar. Sinceramente estamos convencidos que Nutrapédica permite al menos modificar esas posibilidades y es lo que intentamos transmitirles. Recibimos sus comentarios, recibimos sus preguntas. Estaremos al final de esta charla esperando que nos hagan preguntas y muchísimas gracias, insisto, porque nos acompañen. Rafael, entramos en acción de una vez. Muy bien, sin más prolegómenos, entonces empezamos. Bueno, Nutrapédica hemos denominado a ese procedimiento donde se aprende a lograr ese precepto tan viejo del que se habla tanto, que tu alimento sea tu medicina. Pero queremos volverlo algo práctico, algo que se pueda utilizar, no solamente que quede en un concepto y que quede en una frase de cajón y que se diga sí, listo, coma bien, sino volverlo algo que se pueda utilizar día por día, que se vuelva una costumbre agradable, que no sea un sufrimiento. Entonces, en aras de eso, estamos haciendo estas charlas, estas conversaciones. Esto no intenta ser una cátedra magistral, ni que somos los sabios, nada. Aquí aprendemos todos de todos. Entonces, queremos compartir y mostrar cómo se puede hacer cumplir aquello de comer para sanar, pero además comer bien, comer rico.
Y esa es la propuesta. Entonces empezamos por mencionar cuáles son los alimentos que facilitarían, que convendrían, sin que se constituya en una receta, desde luego, algunas sugerencias que tienen algunas variaciones dependiendo precisamente de los casos específicos, pero tratando de englobar para poderlo hacer útil, entonces hacer esos grupos de esas enfermedades que hemos mencionado y ponerlos de una manera que podamos ir disgregando cuáles son esas recetas que son útiles para cada uno. Recuerden entonces que venimos haciendo estas charlas cada sábado y como les anunciamos tanto en el chat como en las redes sociales, estamos igualmente tratando de desarrollar un tema específico. Y el tema de hoy se refiere a lo que más mata gente, al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es, como lo mencionábamos hace 8 días, es una enfermedad no transmisible. ¿Eso qué quiere decir? Son enfermedades que no se contagian. Esto no se contagia, se puede decir que no se hereda en sentido estricto, a pesar de que muchas veces la gente dice, no, pero es que como en mi familia todos tienen la tensión alta, entonces probablemente yo debo tener la tensión alta y se justifica con eso y ahí nos quedamos y ahí se acabó el trabajo, solamente queda tomar algunas pastillas a lo largo de la vida que se logra. Esas enfermedades no transmisibles, no contagiables, tienen a su vez un grupo de enfermedades que son específicamente las que nos ocupan aquí, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Esas enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de muy larga duración, que van en el tiempo, se van desarrollando y son lo que origina aquella odiosísima frase que se utiliza con mucha frecuencia, desgraciadamente con una frecuencia mayor de la que quisiéramos oírla en el medio médico, de acostúmbrese a vivir con eso, tómese los medicamentos con juicio porque esto es de por vida. Eso es lo que no quisiéramos definitivamente escuchar y muchísimo menos pronunciar. Eso de alguna manera deja mucho que desear cuando se habla de medicina. Estas enfermedades, entre esas enfermedades crónicas no transmisibles, no contagiables, están los problemas cardiovasculares, es decir, lo que afecta tanto el corazón, la bomba que mueve la sangre, como los tubos por los que se desplaza la sangre para llegar a los sitios que tiene que llegar. Entonces hablamos, por ejemplo, de infartos del músculo cardíaco, por eso se llaman infartos de miocardio. Hablamos de accidentes cerebrovasculares, es decir, aquellos eventos que suceden y afectan específicamente al cerebro, bien sea porque se rompió un tubito de esos de llevar la sangre o porque el tubito se tapó, o a veces las dos cosas que suelen suceder una tras de otra. Esos son específicamente por lo que estamos mencionando hoy, aparte del otro que ya hemos dicho, de la diabetes, de la obesidad, en fin. Queremos recalcar que a pesar de todo lo grave que ha sido y que sigue siendo la pandemia con el COVID no ha llegado ni a una décima parte de lo que mueren cada año personas que mueren por efecto de estas enfermedades no transmisibles. Esto ya lo mencionamos hace 8 días, pero queremos poner de presente las cifras para poder hacer ver la importancia del tema. Y desde luego que no es esperar a tener sintomatología o a que me declaren que tengo que tomar medicamentos de por vida, sino que hay que arrancar hoy. El cambio se tiene que dar hoy para no estar precisamente apagando incendios. 41 millones de personas cada año. Estamos hablando de las cifras tomadas de la Organización Mundial de la Salud en el 2016. Estamos hablando que esas enfermedades cardiovasculares, de esas 41 millones de personas que mueren por enfermedades no contagiables, las enfermedades cardiovasculares, recuerden lo que decíamos, infarto, derrame cerebral, todo ese tipo de cosas, hay casi 18 millones de personas que mueren cada año. Y lo más grave, lo que más hacemos ver es que se trata de problemas evitables, problemas prevenibles en su gran mayoría, haciendo que esto que estamos haciendo, que estamos mostrando, que les estamos proponiendo,
no estamos diciendo nada más y nada menos que la responsabilidad es de usted. Sí, usted, el que está ahí. Usted es quien decide qué cambios hace. Usted es quien decide si quiere continuar por ese mismo camino que ha venido toda su familia que tiene hipertensión para estar con todos los achaques que eso supone, o si quiere cambiar ese camino, modificarlo haciendo estos cambios pequeños que le proponemos que haga, que no implican nada más sino un tris de disciplina y alguito de persistencia. Imagínense, 17, casi 18 millones de personas mueren por esos eventos cardiovasculares. Ahora, estamos diciendo que esos eventos cardiovasculares se manifiestan en Colombia, aparte de otras enfermedades. Entonces tenemos igualmente que en Colombia el 17% de todas las causas, de todos los que se mueren en Colombia cada año, el 17% se muere de problemas isquémicos. ¿Qué quiere decir isquémicos? Que el tubito que le llevaba comida al músculo del corazón se tapó o está casi por taparse. Como se tapó o está casi por taparse, no le llega buena nutrición al músculo cardíaco, se deteriora, se afecta y eventualmente se acaba de tapar del todo, y ahí tenemos el infarto correspondiente. Muy dentro de esa línea están las enfermedades que afectan el cerebro, como decíamos ahorita, los derrames cerebrales, los infartos del cerebro, eso que se habla popularmente. Y desde luego que eso también involucra la enfermedad hipertensiva. Es decir, el corazón está afectado, está trabajando forzadamente para empujar la sangre por unos tubos que dejaron de ser así y se volvieron así. Entonces el corazón, que es una bomba, le toca soplar más duro para que la sangre le pueda llegar a través de esos tubos allá a los espacios lejanos, porque de otra manera se puede morir ese tejido. Si no me llega suficiente sangre a los dedos de los pies, pues voy a perder el pie porque se muere ese tejido. Entonces el corazón, tratando de proteger allá donde no llega sangre, empuja más duro para que llegue la sangre. Pero eso supone tener problemas de tensión elevada. ¿Y de dónde se origina? La fuente más frecuente es el cambio, el exceso de peso. Exceso de peso. Fíjense ustedes, normalmente los globitos, las células que tenemos, son células que tienen alguno que otro de células de defensa a su vez acompañándolas, y eso es perfectamente normal. Pero cuando se incrementa la cantidad de comida que se ingiere, y sobre todo ciertos tipos de comida como la comida industrializada, tenemos que ese tejido que tenía un poco de grasa aumenta la cantidad de grasa que tiene, se infla, se sopla con grasa. Y como se sopla, el cuerpo reacciona a su vez metiendo más de esas celulitas defensivas, y esa reacción que se produce a su vez empieza a producir una serie de cosas. Aparte de la obesidad obvia, porque si cada célula me aumenta de tamaño, pues yo en general voy a aumentar de tamaño, y especialmente en algunas áreas como el área abdominal, en fin. Además de producir obesidad, se va a producir inflamación. Insisto, y esto se lo repito a todos los pacientes, no estamos hablando de inflamación en el sentido de que me salga algo colorado en alguna parte. No estamos hablando de inflamación en el sentido de que me salga una cosa dura en alguna parte. No, estamos hablando de una inflamación que afecta a todo el organismo, y por eso se llama inflamación sistémica, porque afecta a todo el sistema de bajo nivel. De bajo nivel, ¿por qué? Porque va por debajito y no se nota mucho, pero sí afecta a algunos órganos, a muchos órganos, dependiendo de ciertas características de cada persona. Entonces, por eso a algunos les afecta una parte, a otros les afecta otra, y por eso se manifiesta con distintos tipos de enfermedades. Pero en esencia es lo mismo, es un proceso de inflamación. Y esa inflamación conduce a que tengamos oxidación. A eso se refiere este estrés oxidativo que se está mencionando acá. Es decir, que los tejidos se van deteriorando. ¿Y a qué puede llevar eso? Eso puede llevar a enfermedad cardíaca, a tensión elevada, a diabetes, a cáncer, a muchas cosas. Y esto proviene de un estudio
adelantado por este autor, por eso lo ponemos allí, porque no es algo que simplemente salió de cualquier nota, son estudios que vienen que sustentan estas afirmaciones. Hay una cosa que no quiero dejar de lado, que aunque no tiene que ver con alimentación, es algo que afecta en alguna medida, en una medida variable, pero afecta indefectiblemente al corazón, y es el estado de la salud dental. Está demostrado hasta la saciedad en muchísimos estudios que las personas que han perdido dientes, las personas que tienen problemas, que tienen inflamación alrededor del diente, que la encía está inflamada, que supura, que tiene un conducto que quedó mal obturado, que se le formó una lesión, que tiene pus, que tiene todas esas afecciones en la boca, esas bacterias que se cultivan allí terminan por afectar el corazón. Y tengo que decir que no es únicamente el corazón al que afectan, afectan de manera significativa el cerebro. Lo afectan y terminan por producir otra serie de enfermedades que definitivamente no queremos tener. Hablamos de Alzheimer, de todos esos problemas similares. Entonces, si bien es cierto que no tiene directamente que ver con la alimentación, sí es importante tener en mente que la salud oral es indispensable para mantener una buena salud cardíaca y cerebral. No lo olviden. Pero bueno, ¿qué hay que hacer frente a todo ese panorama? Ese panorama se maneja actuando, porque la idea no es que a través de estas charlas entonces les creemos una gran preocupación, porque la preocupación no resuelve nada, resuelve actuando. Entonces veamos cómo se actúa. Empecemos por entender que hay una serie de compuestos que se llaman compuestos bioactivos. Esos compuestos bioactivos son moléculas, son fracciones que existen en los alimentos naturales y que inciden de manera beneficiosa en la salud. Son elementos que se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero que hacen cambios dramáticos. Y se los digo yo que lo veo todo el tiempo. Personas que cambian, así sea mínimamente su alimentación para mejorarla y de inmediato empiezan a notar el cambio aún sin tomar ningún medicamento. Eso es lo que se busca. Esas moléculas, esos compuestos bioactivos, esas moléculas bioactivas hacen cosas tan importantes y dramáticas como, por ejemplo, modular la expresión de los genes. Imagínense los genes como esa caja de tacos, de cortacircuitos que hay a la entrada de la casa para que si hay una sobrecarga se apague. Esos son más o menos los genes. Algunos deben estar prendidos, otros deben estar apagados para que el cuerpo funcione bien. Estas moléculas ayudan a que los que tienen que estar apagados se mantengan apagados y los que deben estar prendidos se mantengan prendidos. Por eso es que se habla de una modulación de los genes. Eso ha dado origen a dos actividades científicas muy importantes. Una de ellas es la nutrigenómica, es decir, cómo a través de los compuestos de la nutrición podemos lograr que esos genes estén reaccionando, apagando y prendiendo los que necesita para que el cuerpo funcione adecuadamente. Pero igualmente se estudia la nutrigenética, que es el mirar cómo, de acuerdo con las características individuales genéticas de cada sujeto, reacciona frente a estos distintos compuestos bioactivos. A estas alturas ustedes estarán pensando, pero eso debe ser algo que se trae, que se importa, que viene de Venus o que tiene que ser adquirido de no sé dónde. ¿Cómo les parece que no? Estamos hablando de nuevo y seguimos hablando de comida, comidita común y silvestre. Una cosa, mejor todavía, Colombia, esquina de Sudamérica,
es por su ubicación privilegiada una cuna de muchos compuestos bioactivos. ¿Qué son compuestos bioactivos? Los que contiene la manzana, los que contiene la mora, los que contiene la espinaca, los que contiene el brócoli, toda esa serie de compuestos. No nos interesa enredarnos en los nombres específicos, porque eso no ayuda nada a lo que queremos hacer, pero sí entender que ahí en ese verde, en ese amarillo de la uyama, en ese rojo de la mora, en ese morado del arándano, existen una serie de compuestos que definitivamente al ingresar en el organismo hacen muchas funciones. Entonces decíamos, pueden modular la expresión de los genes, prender y apagar en el tablero para que haya un buen funcionamiento, funcionar como antioxidantes. ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo de los zombies, de moléculas que se le caen algunos dientes, entonces se enloquecen, empiezan a morder otras para tratar de recuperar dientes, entonces dañan otras moléculas? Esos son moléculas oxidantes. Pues los compuestos bioactivos son los que vienen con la caja de dientes lista, con muchísimos dientes, dientes de sobra, para empezar a ponerle a esos zombies, para sanarlos, volverlos, quitarles su característica de zombie y que no ataquen los tejidos. Y por supuesto, esos compuestos bioactivos hacen que se produzcan o frenen cierto tipo de respuestas celulares en búsqueda de qué, pues de preservar la salud. Y definitivamente eso hace que tengan un impacto en el riesgo de enfermedad. Fíjese que se habla de riesgo de enfermedad. No estamos diciendo que este es el tratamiento para. No es para que alguien me diga, no, y entonces, ¿cuál es el compuesto que me debo comer para la enfermedad renal crónica? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando cómo se logra prevenir o ayudar a mejorar la respuesta de un tratamiento cuando ya una enfermedad está instalada. Esos compuestos bioactivos, que también vimos este gráfico hace 8 días, están contenidos en muchas cosas. Fíjense, aquí damos ejemplos: el ajo, la fresa, el salmón, muchas cosas, el vinito, las bacterias que ayudan cuando tomamos los preparados fermentados. Esos compuestos son los que están presentes y tienen todos estos nombres que ya veremos en detalle algunos de ellos y qué hacen en el organismo. Fíjense, por ejemplo, tenemos esto que ustedes están viendo ahí. En suma, son nueces. Aquí está el sacha inchi, por ejemplo, el marañón, las almendras. Aquí hay una preparación de cacao, pero ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con nueces? Efectivamente, el cacao no tiene nada que ver con nueces, pero el cacao por sí mismo contiene muchos de los elementos beneficiosos que estamos buscando, de los llamados polifenoles, que son los elementos que ayudan a proteger el organismo. En este caso específico del cacao, con actividad antioxidante. Aparte de los omegas 3 que proporcionan, de las grasas buenas que proporcionan estas nueces que estamos viendo acá. Entonces, obviamente, la idea es buscar consumir este tipo de nueces en muy distintas preparaciones para que ese consumo nos ayude a preservar la salud cardiovascular, ayude a proteger el corazón, ayude a que ese corazón se mantenga fuerte, que se mantenga, que no se le tapen los tubitos, y eso se logra con el consumo de las nueces. Aquí tenemos otro humilde pero poderoso. Este no es un marciano, no es un alienígena, es una forma de brócoli. Y aquí tenemos el otro, el corriente, el que estamos acostumbrados a ver. Este ya se está produciendo aquí en la sabana y lo vemos con frecuencia en algunos de los almacenes donde se compran las verduras. Es muy fácil encontrarlo allí. Pero el brócoli es muy poderoso, tiene una serie de sustancias que por su contenido de azufre ayudan a combatir algunas moléculas que pueden producir alteraciones oxidativas fuertes en el sistema cardiovascular. Y el consumo, pues precisamente de eso se trata. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Ya vimos nueces. Estamos viendo el brócoli. Entonces la pregunta que seguramente les estará flotando en la cabeza es: ¿y cómo me lo como?
porque no me gusta comerme así el arbolito. Bueno, no importa. La idea es que posteriormente estaremos contándoles, nos remangamos, vamos a hacer talleres donde mostramos qué se puede hacer con cada uno de estos ingredientes para poder volver algo agradable, algo atractivo, algo que no solamente me alimente, sino que me permita disfrutarlo y además me proteja el sistema cardiovascular. Vale mencionar una cosa, ninguno de estos que estamos mencionando ni que iremos a mencionar son sustancias que específicamente se queden en el corazón y pare de contar, desde luego que no, circulan por todo el organismo, entonces extienden sus beneficios a muchos órganos. Pero como hoy estamos hablando del sistema cardiovascular, les estamos poniendo de presente en ese campo. Pero es clarísimo que se van a entrecruzar en algún momento porque pueden ayudar a beneficiar muchas funciones en el organismo, tanto las nueces como el brócoli, como todo lo que vamos a ver ahora. Entonces no se les haga extraño que lo volvamos a mencionar otras cuantas veces en otras muchas enfermedades y por supuesto en las recetas que estaremos viendo en talleres que ya les avisaremos, donde les vamos a contar para que ustedes consigan las materias, se remanguen en su casa, nosotros nos remangamos en la cocina y nos ponemos a conversar y a cocinar con una copita de vino, ojalá, y vamos desarrollando esas recetas para que vean lo fácil que se puede hacer en la casa y de paso invitar a la familia para que no se quede solamente en mí el beneficio, sino que se pueda hacer extensivo a los demás integrantes de la familia. Esto es una maravilla. Algunas de estas probablemente ustedes las reconocen con facilidad, los arándanos. Miren el ombliguito que tiene con estrella. Aquí tenemos otro que es menos conocido y que debo reconocer que lo conocí, pero en literatura internacional, que es una tristeza. Esto es de aquí, esto es de Colombia, esto es de Sudamérica. Allá en el sur de Colombia, en el área de Putumayo, en el área del Amazonas, Leticia, por esos lados, es muy popular, se llama azaí. Esta frutica, esta baya, es una frutica muy poderosa en términos de antioxidación. Todos estos son vegetales que están expuestos a condiciones muy difíciles, los apalean todos los días los rayos solares, les dan muy duro y él tiene que inventarse algo con que protegerse, un bloqueador solar de producción interna. Y ese bloqueador solar es lo que usted o yo nos podemos comer cuando nos comemos las correspondientes bayas. Ojo, recuerden, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Entonces no podemos decir que le estoy recomendando a todo el mundo que se coma medio kilo de arándanos de una vez o una libra de azaí, no le estoy diciendo eso. Hay que mirar en los casos específicos, pero lo que sin duda alguna se puede mencionar es que son antioxidantes muy poderosos. Las humildes fresas que las tenemos acá, particularmente las hidropónicas, no me convencen mucho porque son cultivos, uno, que carecen de minerales, porque en el suelo una cosa son los minerales que adquieren de un buen suelo y otra cosa son los minerales que adquieren cuando se hace un cultivo de una manera artificial, por llamarlo de alguna forma. En este mismo orden de ideas están las moras, con esos colores fuertes, morados, casi negros que tienen. Esas moras son poderosas antioxidantes también. Entonces podemos incluirlas dentro de este grupo que estamos mencionando acá. Yo no sé si ustedes reconocen esto, que es lo mismo que esto. Aquí está seco, deshidratado, aquí está fresco. Se llaman bayas goji. Goji, con i de yuca, bayas goji. Esas bayas en algunas partes se consiguen, caritas realmente son, pero se consiguen en algunos supermercados, las venden al pie de los frutos secos y son unos fruticos, unas cerecitas que tienen también muchos elementos antioxidantes.
Cada uno de estos colores distintivos que tiene cada una de las plantas quiere decir que tiene cierto tipo de antioxidantes distintos que los otros. Digamos que cada estado de la persona tiene cierto tipo de producción de óxidos. Entonces, de alguna manera, haciendo variabilidad en los vegetales, tanto en las verduras como en las frutas, podemos tapar esos distintos huecos que se producen por las distintas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en una cosa es el estrés oxidativo producido por el estrés, por el estar como estamos en esta circunstancia, preocupados todo el tiempo, afanados, enredados, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué está sucediendo, no sabemos qué va a suceder. Esa incertidumbre genera mucho temor, a mucha gente le dan crisis verdaderas de pánico, eso desgasta mucho el organismo. Entonces habrá un tipo específico de antioxidante que le ayuda más que ese otro que está teniendo su estrés porque le toca trabajar muy duro, porque es un obrero de la construcción y tiene que levantar muchos kilos y trasladar muchos ladrillos y aguantar mucho sol todo el día. Entonces, dependiendo de esas distintas circunstancias, están los distintos tipos de antioxidantes para que lo tengan claro. Aquí tenemos entonces arándano, azaí, fresas, bayas goji secas deshidratadas, bayas goji frescas. Aquí podríamos incluir muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas. El camu camu, no sé qué tanto lo conozcan, pero el camu camu contiene unas dosis absolutamente astronómicas de vitamina C, que a diferencia de tomarse todo el tarrito con la pastilla, que toma 10 pastillas y solamente alcanza a utilizar 3, en el camu camu sí utiliza todas las pastillas que trae el camu camu y es muy poderoso, algo que se desperdicia asombrosamente. Ustedes saben que es el marañón, ese que parece un riñoncito y que viene la semilla. Pues debajo de esa semillita viene una especie de manzana. Esa manzana del marañón tiene grandes cantidades de vitamina C. Y hasta ahora yo no sé de ninguna utilización que se haga que se le pudiera utilizar para darla como alimento a los seres humanos para que obtengan beneficios de sus grandes cantidades de vitamina C. No sé realmente qué las hagan. Esa es una curiosidad que tengo. Si alguien lo sabe, se lo agradezco que me cuente. Esto es una maravilla. Cuando se habla de sazonar, de especias, la gente de inmediato piensa en el frasco de salsa de tomate, en el frasco de mayonesa, en el frasco de salsa de mostaza, pero no, estamos hablando de especias naturales. Todo esto son combinaciones de especias naturales. Pusimos algunos poquitos nombres para que ustedes tengan idea, pero por ejemplo tenemos el curry, que es una combinación que entre otras cosas incluye cúrcuma, y la cúrcuma la hemos mencionado y la hemos oído muchísimas veces, lo poderosa que es ayudando al cuerpo a combatir estados de oxidación muy marcados. Si ustedes miran la literatura buena que se consigue, van a encontrar que hay muchos escritos referentes a la bondad de la cúrcuma y lo que hace en el organismo. El togarashi, shimi togarashi, es otro condimento, es un condimento que se utiliza en Japón, es una mezcla en alguna forma parecida al curry, pero que incorpora algo otras cosas porque incorpora, por ejemplo, algas nori, las algas que se utilizan para envolver el sushi. Ahí llevan un poquito de algas nori molidas, llevan un poquito de ají, de ciertos tipos de ají, llevan otra serie de cosas, pero es una combinación que igualmente incluye varias especias que todas ellas contribuyen a mejorar el sistema inmune, a mejorar la respuesta del organismo en muchos casos de estrés, en fin. Este es uno de origen asiático, de la India específicamente, que es una sal, pero es una sal que tiene, entre otras muchas sales, tengo que comentarles, muchas sales
distintas, pero esta, por ejemplo, es una sal que contiene algunos minerales interesantes para que el organismo los asimile y los utilice. El azafrán, que todos lo conocemos, que lo tenemos acá, ese color del azafrán, que es algo que ayuda, como la cúrcuma, a defendernos de los estados oxidativos. Ojo, que aquí hay algo importante que vale la pena mencionar y recalcar. Una cosa es azafrán y otra cosa es color. Una cosa es azafrán y otra cosa muy distinta es color. Cuando ustedes van al supermercado y se acercan a la sección de condimentos, encuentran paquetes de colores que aparentan ser estos mismos que se ven acá, y ustedes de buena fe piensan que eso es algo muy parecido al azafrán, luego es bueno, es de origen vegetal, de hecho, pero resulta que no. Si ustedes miran en detalle la composición del contenido, contienen algo que es definitivamente no malo, sino perverso, que es la tartrazina, amarillo FD5. Se utiliza en la industria de alimentos, que no necesariamente son nutrientes, para dar el color amarillo aquel fuerte que ustedes ven. Todos esos pasabocas que vienen empaquetados, que tienen colores muy fuertes amarillos, la gran mayoría están pintados con esa sustancia que proviene del petróleo. La tartrazina se origina en el petróleo. ¿Y cuál es mi resistencia con la tartrazina? A las personas que tienen posibilidad de desarrollar asma, se las desarrolla con seguridad. Las personas que tienen atopia, esas formas de alergia donde algunas veces se les raja aquí en el borde de la nariz, otras veces se les raja aquí detrás de la oreja, otras más tiene como pelado aquí enfrente de los codos o detrás de las rodillas. Esas personas con esos padecimientos alérgicos se les agrava consumiendo ese amarillo FD5 o tartrazina. Nada que ver con esto que estamos anotando acá. Los jalapeños, por mencionar otros, seguramente muy conocidos para ustedes, esos ajíes pequeñitos, tienen elementos importantes. Son tan importantes que incluso ayudan a combatir el dolor. Esa sustancia que tiene el jalapeño que nos pica la lengua y la garganta, esa misma sustancia cuando se aplica en la piel y hay un dolor, ayuda a combatir el dolor. Con alguna frecuencia lo utilizo con pacientes que tienen dolores crónicos. La paprika, que es una mezcla que incluye pimentón, esa paprika también es un muy buen condimento. Insisto, debe conseguirse lo más natural posible. El achiote es otro parecido al azafrán en el sentido que se utiliza para pintar la comida de amarillo casi zanahoria, pero todo esto que hay acá es de origen natural. Y eso permite que la comida no solamente tenga un color bonito, un sabor agradable, sino que además ayude a hacer esas funciones que mencionamos, apagar los genes que deban apagarse, prender los genes que deban estar prendidos para evitar la enfermedad o por lo menos retrasar su desarrollo. El té. Se menciona tanto, se mencionan tantas cosas a veces no tan ciertas, pero el té definitivamente es una maravilla. Aquí tenemos una canastica que se utiliza en Japón, me imagino que es para sacar las hojitas del té cuando se prepara directamente en el agua. Aquí tenemos el té, una preparación, la bolsita que ustedes conocen, particularmente para este efecto del sistema cardiovascular para beneficiar el corazón, estamos hablando del té verde. Sí, de ese que dicen que sirve para adelgazar y todo eso, que sí puede ayudar, pero específicamente ayuda con los problemas cardiovasculares. Es un poderoso antioxidante de los muchos tipos de antioxidantes que hemos mencionado. Este merece capítulo aparte porque es una bebida fermentada
kombucha. Ahí está el nombre, kombucha. Es una bebida fermentada que utiliza un hongo. Ustedes aquí lo alcanzan a ver, probablemente lo han visto algunas veces. Se forma una especie de nata gruesa en la superficie, gruesa, que a su vez va generando como hojitas que se van reproduciendo. Y en la medida que crece esa hoja gruesa acá en la superficie, va fermentando este líquido que hay acá. Este líquido está compuesto de agua de té con azúcar sin refinar o azúcar que se consigue también aquí, el azúcar muscovado, el azúcar sin refinar. Ese azúcar sin refinar se utiliza para hacer un té gigante, grande, con muchas bolsitas de té, y ese té, en este caso sí té negro, se pone para alimentar ese hongo que está creciendo acá. El hongo crece, se multiplica, se hace más gruesa esa nata, fermenta lo que está allí y eso es lo que se toma. Entonces se hace moñona. Se tienen probióticos porque está fermentando, ayuda a que las bacterias buenas del intestino se protejan. Se tienen además elementos que ayudan, se están estudiando para muchos problemas cardíacos. Y por último, pues obviamente es un sabor muy agradable, un refresco muy agradable, lejísimos de todos esos refrescos que se ofrecen repletos de azúcar o con otros edulcorantes que no tienen nada de beneficioso. Kombucha, no lo olviden. ¿Dónde se consigue? El hongo, la semilla, por así decirlo, se consigue con frecuencia en los restaurantes vegetarianos. Yo aquí les recomiendo uno que hay cerca que se llama La Lunada, que lo pueden encontrar en internet. Ahí con frecuencia tienen esa kombucha, tienen el hongo para hacer la bebida correspondiente. Es muy beneficioso, si la pueden conseguir, se la recomiendo. Y produce todo el tiempo y se reproduce tanto que toca empezar a regalar hojitas de esas que se engordan y se engordan ahí en el frasco. Los aceites que los mencionamos. Aquí mencionamos tan solo algunos, poquitos, el aceite de Sacha Inchi, el aceite de olivas, el aceite de chía, que no es tan fácil de conseguir, pero cuando lo consigan, échenle mano. Tiene grandes cantidades de omega 3. El aceite de olivas, dentro de su composición, tiene 24% de omega 3. El aceite de Sacha Inchi tiene 48% de omega 3 y el de chía está más o menos por esos lados. Entonces son aceites que se utilizan, se pueden utilizar en las ensaladas, se pueden utilizar para ponerlo directamente encima de muchas cosas, pero definitivamente no son para cocinar. El único que podría servir aquí para cocinar y que está dentro de los que benefician el sistema cardiovascular es el aceite de coco. Ni el de chía, ni el de olivas, ni el de Sacha Inchi se utilizan para cocinar. Aquí tenemos una maravilla proveniente del mar. No sé si reconocen esto que hay acá. Está aquí sumergido, son algas. Aquí tenemos una especie de camaroncito, pero es un camaroncito milimétrico, diminuto, pequeñísimo. Y resulta que este camaroncito es el que alimenta a las ballenas. Se llama krill. Y el omega 3 que contiene este camaroncito es un omega de altísima calidad, de muy alta calidad, lejísimos de todo lo que hemos mencionado. No es tan fácil conseguir el omega 3 proveniente de krill, pero si se consigue de una fuente confiable, seria, es una muy buena opción, pero muy buena opción para las personas que tienen problemas cardiovasculares o que podrían llegar a tenerlos porque tienen colesterol elevado, tienen triglicéridos elevados, tienen ese tipo de problemas. Es formidable el krill. Ya esto lo reconocerán, el salmón. Hay aceite de salmón también que contribuyen todos ellos
a producir en el organismo, a aportarle al organismo un muy poderoso antiinflamatorio que es el omega 3. Adelgaza la sangre, hace que la sangre sea más fluida, que no sea tan pegachenta, para que no tapone las arterias cuando están en marcha procesos como los que mencionábamos, que infartos, que está cerca de tener un infarto. Esto le contribuye a que la sangre fluya mejor y a que pase más fácil por esos tubos medio taponados. Krill, algas, salmón, entre otras muchas cosas. Este me imagino que lo reconocen sin necesidad de mencionarles qué es. Es el vinito, un vinito bueno, no estamos hablando de vino Sansón ni cosas de ese estilo, un vinito bueno, un vinito tinto, pequeñas cantidades, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis, pero una copita diaria puede ser una muy buena opción para ayudar con los antioxidantes que contienen, entre otros muchos el resveratrol, que se oyó durante un buen tiempo bastante. Es un poderoso antioxidante y efectivamente retrasa las señales de envejecimiento. Las legumbres, esas humildes legumbres, tienen sustancias, proteínas, aminoácidos, ladrillos de las proteínas que sirven, que se toma el organismo para producir algunas sustancias que ayudan a mejorar la circulación. Entonces también contribuyen en esos procesos donde se está afectando el sistema cardiovascular. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un rato que aunque no era relacionado con alimentación, la boca, con procesos, con inflamación, con enfermedad periodontal, con dientes perdidos, podía ser una fuente de problemas para el cerebro o el corazón? Pues bueno, aquí va de regalo y de bono para hoy la mata de salvia. La salvia se consigue, se puede hacer una especie de aromática para utilizarla cepillando los dientes y ayuda a que las bacterias que están presentes en la boca efectivamente se disminuyan. Estos no son los enjuagues esos comerciales ni eso, que realmente es muy dudosa la utilidad. La salvia efectivamente sirve para bajar la carga bacteriana y es algo que les puede ayudar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de alguna utilidad este comentario. Recuerden que pasados estos 4 martes que estaremos hablando de grupos de enfermedades, de qué alimentos pudieran ser útiles en esas enfermedades, empezaremos con los talleres remangaditos a cocinar. Le damos a ustedes la lista, ustedes compran esos ingredientes, nosotros también los tenemos y nos ponemos a la par a cocinar para hacer muchas recetas deliciosas que le van a ayudar en muchas de estas enfermedades. ¿Estamos dispuestos para las preguntas? Entonces entramos en materia. La pimienta de cayena. Yolanda, ¿cómo le va? Gracias por su pregunta. La pimienta de cayena, estábamos mencionando hace un rato los jalapeños. Hay todo un grupo que son familiares del tabaco por demás, que contienen un elemento que se llama capsaicina. La capsaicina, por eso da esa sensación como de caliente en la boca cuando se consume ají, porque dilata los vasos sanguíneos diminutos, pequeñitos, es decir, mejora la microcirculación. Entonces la pimienta de cayena, perfectamente válida para estos procesos, ayuda a utilizarla para aderezar en general la comida, ayuda muchísimo la pimienta de cayena y todo lo que se le parezca, el ají, los jalapeños, el pajarito, el habanero, todo lo que se les ocurra en ese sentido que se puede utilizar para hacer unos buenos guacamoles, para hacer unas buenas aderezos para ensaladas, son perfectamente aplicables.
Kalanamak. Kalanamak se consigue específicamente en Codabas. En Codabas hay un almacén de unas señoras muy queridas que se llama Calipay. Allí se consigue, es un almacén muy grande que se especializa en especias y tiene chorrocientos tipos de sales distintas de muchos lugares del mundo. Así como se consigue sal del Himalaya, uno puede conseguir sal de Francia, sal de México, sal del desierto de Atacama, sal de Gran Bretaña, y cada una de esas sales tiene, entre comillas, contaminaciones de minerales. Esas pequeñas variaciones de minerales permiten que le aporten al organismo cosas que necesitan. Entonces, ahí se puede conseguir Codaba 180 con séptima, Calipay, con K de kilo. Si buscan en la internet, ahí consiguen específicamente la dirección de Calipay. Con úlcera y gastritis puede consumir hasta 5 kilos de ajíes diarios. Mentiras, pero sí se puede consumir. El folclore médico, por alguna razón, dice que cuando una persona se queja que tiene problemas gástricos, que tiene gastritis, que tiene úlcera, lo primero que le hacen es prohibirle el ají. El ají es cicatrizante. El ají, como les dije, estimula la circulación micro. El ají ayuda con muchos procesos, es antioxidante, entonces perfectamente ayuda en los procesos de gastritis. No hay ningún problema, lo puede consumir. Es más por otras razones que eventualmente puede molestar, puede producir algo de reflujo, pero solucionando la alimentación en general puede empezarse a mejorar todo ese problema del reflujo, de la gastritis, del ardor, de todas esas molestias. Bueno, esto es un cambio completo de temática. Los aceites esenciales son aceites que, como el nombre lo indica, provienen de algunas sustancias, aceite de naranja, aceite de bergamota, aceite de eucalipto, en fin, se utilizan con algunos fines, pero no quisiera salirme del tema cardiovascular, que es lo que nos ocupa hoy. Entonces, no es del tema definitivamente. Sí, es cierto. Es una cosa muy curiosa. El aceite, a ver, las comidas grasosas sanas, nueces, pescados grasosos, todo ese tipo de cosas, es un tipo de grasa que en vez de ir como suele ir la grasa del chicharrón o de la morcilla o del frito a guardarse allá en los rollos de la barriga, es una grasa que se va como directo al tanque de la gasolina para gastarla como energía. Entonces es una grasa que por lo menos no contribuye a subir de peso. Obviamente que hay que mezclarla con otras acciones para que contribuya a bajar de peso, pero lo que es definitivo es que consumida en su proporción adecuada, definitivamente no sube de peso. Plantas de arándanos pero sin semillas. No entiendo la pregunta realmente. Pero sí, definitivamente, si se consigue la frutica, que no es nada raro hoy día, se consigue en todos los almacenes, pues no tiene sentido conseguir una que está medio manipulada. La verdad no conozco esta sin semilla, no sé qué manipulación tenga, pero definitivamente sí se consigue el arándano normalito, común y silvestre. Es muy frecuente consumirlo. Miriam, buenas noches. Buena pregunta. La forma correcta de limpiar y almacenar las verduras y hortalizas. Esa es una pregunta que reiteramos, una respuesta que reiteramos con mucha frecuencia.
y es valiosísima y es muy importante. Si una planta viene contaminada, no hay nada que le pueda quitar la contaminación. ¿A qué me refiero con contaminación? Desafortunadamente, muchas veces por ahorrar costos, los campesinos en la sabana ponen una bomba, sacan agua de cualquier canal, de cualquier charco, y con eso lavan las hortalizas, las verduras. Definitivamente, esa verdura contaminada de esa forma, no hay manera ninguna de quitarle la contaminación. No se vale remojarla en cloro, no se vale ponerle vinagre, no se vale ponerle gotas de limón, quedó contaminada. Peor, porque no se sabe si esa agua puede estar contaminada con materia fecal. Entonces, definitivamente no. Pero si es una verdura proveniente de una fuente confiable, de cultivos de agua limpia o de cultivos orgánicos, hay que lavarla siempre y se lava con agua y jabón. Es muy simple, agua y jaboncito común y silvestre, se lava y ahí se puede utilizar. Eso aplica para todo. Las almendras vienen en unos bultos grandes y muchas veces las manipulan de manera no tan apta, se suben, se encaraman en ellas, se sientan. Entonces es importante lavarlas con agua y jabón bien lavadas antes de utilizarlas, así se les quite la cascarita. Hay varios tipos de aceites. A ver, ¿cuál es el punto? Gracias por esa pregunta, Yolanda. Eh, un paréntesis. Es importante mencionar que vamos a hacer una charla, ya hicimos algunas, pero vamos a hacer una charla específica del sistema inmune. Entonces, la pregunta de los aceites esenciales y otras tantas, estaremos pendientes de resolverla en esa charla específica del sistema inmune. Cierro el paréntesis. Ahora bien, el punto que se juzga en el aceite es algo que se denomina punto de humeo, que en chipcha quiere decir a qué temperatura se quema ese aceite. Eso se aprecia de manera empírica en la vida real, se aprecia porque usted coge y pone su paila caliente, pone una gota de mantequilla o de aceite de oliva, y de inmediato sale una cantidad de humo. Tiene un punto de humeo bajo, produce humo en una temperatura relativamente baja, no sirve para cocinar. Entonces, se buscan aceites que sean estables frente a las altas temperaturas. En ese grupo está el aceite de coco, está el aceite de aguacate, está el ghee, que es mantequilla de vaca, que se ve como transparentosa porque se le han quitado las proteínas de la leche de la vaca. Entonces queda solo la grasita, solo la grasita, y esa grasa, aparte de tener un sabor muy agradable, le aporta, le evita que la comida se dañe que se queme, porque tiene muy buena tolerancia a la temperatura. El chachafruto es bueno para todo. Otro que se me sale del tema, pero bueno. El chachafruto puede apoyar incluso en estos procesos cardiovasculares porque permite sustituir muchas de las harinas malas. Entonces, en vez de utilizar harina de trigo, en vez de utilizar ese tipo de cosas que aportan muchas calorías que se vuelven grasa, se puede utilizar el chachafruto. El chachafruto, para quien no lo conoce, también lo llaman balui, lo llaman, se me fue el nombre, bueno, ya me acordaré. Ese chachafruto es un frijol gigante, la vaina es una vaina así de grande, así como una mano, así larga, y esa vaina tiene 4 o 5 granos, o sea que los granos son así de grandes. Ese grano es un frijol gigante, ese grano se cocina no solo porque hay que cocinarlo, sino porque contiene algo que se llama saponina, que no es bueno comérselo. Y una vez que está bien blandito, se le quita la camisetica negra con la que viene.
y ahí se deja. Lo puede mezclar con harina de arepas y hacer una buena arepa. Se puede utilizar para hacer buñuelos sin utilizar otras harinas. Se puede utilizar para hacer coladas. Se puede utilizar para hacer batidos de proteínas, porque tiene muchas proteínas. Para la gente que sale del gimnasio y quiere tener un batido proteico, ahí está el chachafruto. Puede utilizarlo, se licúa con un poquito de fruta, queda muy agradable el sabor y tiene muy buen nivel de proteínas. El brócoli en algunas personas que tienen alterada la cantidad de bacterias del intestino, el tipo de bacterias, puede producir gases. Y los intestinos con divertículos, pues de por sí molestan, y peor si están llenos de gases. ¿Qué es el divertículo? Imagínense, estimados amigos, que es una llanta que hizo un chichón. Cuando se golpea la llanta, que se le rompe una parte y sobresale, esa parte que sobresale, ese chichón, se forma más o menos en el intestino, más o menos como si tuviera un apéndice extra, porque ese pedazo que sale es una especie de hernia del intestino, entonces se puede llenar de elementos allí. Si se llena de excrementos, si se llena de restos alimentarios, ese apéndice se puede inflar y se puede estallar, se puede romper. Y obviamente es un problema muy grande porque se riega toda la materia fecal por el abdomen. Entonces el brócoli en personas con diverticulosis, pues mejor no. Se pueden utilizar otras cosas. Hay un grupo de plantas que se conocen como crucíferas. Las crucíferas involucran la lechuga, las coles de Bruselas, toda una serie de verduras y tienen alguito de freno para el tiroides, pero realmente no es significativo. Entonces, consumir brócoli, consumir estas plantas no significa un cambio muy dramático que yo sepa en los niveles de la función del tiroides. Gran pregunta. Yo he visto se me escapa en este momento una marca que he visto en Jumbo particularmente. Se consigue incluso saborizado. Se supone que son sabores naturales. Pero no, se me escapa en este momento el nombre de la marca específica, porque hay algunas que me generan realmente dudas. Entonces, no. Cindy. Cindy, la de las preguntas. Las venas varices, las arañitas, son en esencia venas varices diminutas. Efectivamente, son una afectación del sistema cardiovascular por distintas razones. La vena en la manguerita que lleva la sangre hacia el corazón de regreso se hace incapaz, se ablanda, la pared se estira y como se estira, entonces forma esos chipotes de la vena varice. En la arañita, que es una manguerita muy delgadita, pues lo que hace es que como está cerca de la piel, pues se hace más visible porque se dilata. Eso lo que más funciona en ese caso, entre otras plantas, está la ruda, pero la ruda no es conveniente tomarla, es conveniente utilizarla de manera directa, lo mismo que el árnica. También se consigue la planta o se consiguen tinturas y se pueden utilizar de manera local, no tomadas.
no se le vaya a ocurrir tomar ruda, porque si sale al sol y ha tomado ruda, se pega una quemadura grande, grande, grande. Pero le sirve la ruda, el árnica, para esos problemas de las arañitas, pañitos encima de las arañitas. Casi siempre está ligado a un aumento de peso. Cuando hay mucho peso en el abdomen, se comprimen las venas y la sangre se aposa y por eso se dilata. Entonces, seguramente si hay algo de sobrepeso hay que resolverlo. Los diabéticos pueden utilizar cualquiera de los aceites que les mencioné. Todos ellos les son beneficiosos porque los diabéticos son unos de los grupos que muy fácilmente pueden tener problemas cardiovasculares. De hecho, con frecuencia se asocian las dos cosas, tanto los problemas cardiovasculares con la diabetes como otras enfermedades. Entonces se puede utilizar aceite de sacha inchi, el aceite de chía, el aceite de coco, el aceite de aguacate, todos esos se pueden utilizar. Para comer está el de sacha inchi, el de olivas, el de coco, o se puede utilizar para cocinar coco, aguacate o ghee. Ay, Miriam, qué preguntotota. En general, una persona que ha tenido cirugía de corazón abierto, si no está anticoagulada, en este momento, si no le están dando warfarina o alguna cosa para adelgazarle la sangre, puede consumir cualquiera de estos aceites que hemos mencionado. Le sirve cualquiera de ellos, el aceite de pescado, el aceite de krill, el aceite de algas, el aceite sacha inchi, cualquiera de eso le sirve, siempre y cuando no esté anticoagulado. Si está anticoagulado y consume omega 3, existe la posibilidad que se le adelgace más la sangre y pueda tener de pronto alguna hemorragia, y entonces no es conveniente. Hay que mirar muy en detalle la situación específica. Ya me recordaron aquí el nombre del aceite de la marca que estaba preguntando Carlos. Ese es el aceite Ticuna. Esa es la marca que he visto que es razonablemente buena. O el Insunay, que es otra marca que puede ser buena. Lo he visto en Jumbo. El aceite lo he visto en Jumbo. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables por habernos acompañado. Esperamos que nos acompañen en la cita de hoy en 8 días y las que tendremos los siguientes días. Muy amables por su compañía. Es un placer de veras estar con ustedes compartiendo estos pensamientos. Sí. Nosotros ¿qué hacemos cuando vamos a recomendar algo? Cuando vamos a recomendar algo, lo primero que hacemos es mandar a analizar. En los aceites se puede hacer algo que es lo mismo, muy parecido a lo que se hace en los humanos, que es hacer un perfil lipídico. Ese perfil permite saber el tipo de contenidos del aceite. Entonces, dentro de los que analizamos ese que tenemos que se suministra a los pacientes, pues es uno de los mejores que nos ha resultado y es el que mejor perfil lipídico tiene, efectivamente, sí. Aquí tienen, para que se acuerden, las charlas que tendremos. La próxima será diabetes. Estaremos hablando de la diabetes. Estas se las recomiendo en particular, la degeneración macular, que hay tanta gente que la tiene y ni siquiera está enterado que la tiene. Van perdiendo la visión y solamente se dan cuenta cuando ya prácticamente están ciegos. Entonces los invito para que nos veamos y discutamos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche.